Vamos a continuar con la enseñanza que comenzamos acerca de ciertas distinciones que hay y ciertas consideraciones en la palabra de Dios en cuanto al ministerio de la mujer, siempre recordando la gran importancia que han tenido grandes mujeres de Dios a lo largo de la historia de la Iglesia, a lo largo de la historia bíblica en general, más allá del tiempo de la Iglesia, ¿no? Recordamos siempre y decimos que acá no hay una diferencia espiritual entre hombre y mujer, no hay diferencia espiritual, ambos son herederos y son tan herederas las mujeres como los varones y los varones son tan herederos como las mujeres. Sí, el Señor ha dado lugares diferentes porque son seres que están con una composición en algún punto diferente en sus caracteres, en sus cualidades distintivas. La mujer fue hecha, como hemos leído, por causa del varón en la Biblia, concepto que hoy en día quizás puede sonar un poco extraño, pero es lo que dice la palabra de Dios hace miles de años, y fue hecha por causa del varón con condiciones diferenciales al varón, y por esto es que Dios también ha dado lugares diferenciales en la obra. Nosotros, como siempre, recordamos que lo que buscamos es tratar de que el desarrollo de nuestra actividad como iglesia, como testimonio, sea algo que esté pegado más a la palabra de Dios. Y sabemos que a veces, con respecto a los conceptos que en el mundo se manejan, puede sonar muy, muy lejanos, pueden sonar como que no están de moda, pero no nos importa eso, porque lo que importa es hacer la voluntad de Dios, porque para eso estamos. Estamos con el propósito de poder alabar y dar la gloria a Dios. Y damos la gloria a Dios cuando Dios ocupa el primer lugar y nosotros acatamos lo que es su voluntad, tratamos de arrimarnos cada vez más a Él, no cada vez alejarnos más de Dios. Entonces, por eso es que vamos a la Biblia para considerar todos estos argumentos que hacen que en nuestra iglesia se sigan defendiendo y queremos que cada hermano sepa y sea un defensor de la doctrina bíblica, porque su vida va a andar bien si cada hermano, cada hermana defiende la doctrina bíblica, porque sabemos que defender la enseñanza de Dios da la gloria a Dios. Recuerden siempre eso, queridos hermanos y hermanas. Vamos a ir ahora sí a considerar otro tema. Estuvimos hablando acerca del velo, ese tema ya lo hemos tratado, y al igual que la cuestión del velo, otro tema que genera controversia, por así decirlo. La verdad que cuando uno va a la Biblia no hay tanta controversia al respecto, pero hoy en día hay mucha controversia acerca del ministerio público de la mujer. Hay iglesias que tienen mujeres pastoras. ¿Alguien ha visto iglesias con mujeres pastoras? Sí, por supuesto que sí. Hay iglesias que están guiadas básicamente por mujeres y los varones están como tomando un segundo lugar. Y la palabra de Dios también nos habla al respecto. Vamos a ir ahora a 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios 14, versículo 34. 14:34. Vamos a leer 34 y 35. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. Y después hay un versículo que lo voy a agregar, no lo tengo acá anotado, pero dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Después vamos a ver qué quiere decir ese versículo. Primera Timoteo
Primera Timoteo, capítulo 2, versículos 11, vamos a leer en adelante. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Muy bien. Bueno, luego de haber leído ambos pasajes, podemos extraer algunas enseñanzas, ¿no? Y la primera tiene que ver, o el primer punto a considerar que se está tratando en estos versículos, es el silencio y la enseñanza. Está hablando acerca de la mujer en referencia a la enseñanza en la iglesia y al silencio. Y debe entenderse correctamente esta frase, porque la misma no quiere decir que la mujer no puede abrir su boca, ni para hablar, ni para saludar, ni para solicitar motivo de oración, ni para decir amén, ni para pedir un coro, sino que está enmarcado en el contexto de la dirección, y la enseñanza. Y alguien podría volver a decir, pero esto es de la época del primer siglo de nuestra era. Podría ser una cuestión de moda, podría decir alguien. ¿Y qué es lo que venimos aprendiendo, como lo hemos aprendido con respecto acerca de la enseñanza del velo? Que cuando el apóstol Pablo, más allá de dar la instrucción, está dando el motivo claro, y en este caso tiene que ver que Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Está dando un motivo que no perece, no se olvida, no queda sin valor a través de los tiempos. Porque esto sucedió una vez y es una realidad que sucedió para siempre, la cual no indica que el hombre no sea responsable de su pecado. Atenti, porque algunos dicen, pero ¿qué? ¿Vos querés decir que el hombre no fue responsable del pecado y la mujer? No, no está diciendo eso el texto bíblico, sino que está dando el lugar que Dios luego de la caída le dio por la responsabilidad que la mujer tuvo. ¿Está? Entonces, al igual que en el caso del velo, este es un tema doctrinal y no es un tema de costumbre. Acá lo que nos está diciendo Pablo es que la mujer no debe tomar un lugar de liderazgo ni de enseñanza en el ámbito congregacional cuando están reunidos varones y mujeres. Y ahora vamos a ver por qué yo agrego que es cuando están reunidos varones y mujeres, porque lo vamos a ver. Porque no es que la mujer no puede enseñar en ningún contexto. Simplemente estamos hablando de un lugar de liderazgo y dirección y presidencia de la congregación. Quien está enseñando la Biblia, quien está impartiendo enseñanza a nivel congregacional, debe ser, cuando hablamos de una iglesia neotestamentaria, o sea, como el Nuevo Testamento la propone, el hombre. Eso implica mucha responsabilidad para el hombre también. Hay un versículo que dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, pues en ello hay mayor condenación. ¿Por qué? Porque al que mucho se le da, mucho se le exige. El que enseña debe vivir lo que enseña y no va a tener ningún tipo de excusa. Ojo, esto no quita responsabilidad a los varones, agrega responsabilidad a los varones, pero pone en un lugar que debe ser respetado en cuanto al orden congregacional, donde la mujer no tiene que tomar un lugar de enseñanza. Y acá, insisto, cuando dice que la mujer calle en la congregación, está hablando de la enseñanza. Porque fíjense que en 1 Corintios 14 vuelve a decir que si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, le dice.
porque está hablando de enseñanza. Por eso, cuando se está hablando de aprender, se habla de lo que es la enseñanza. Hechos 18:26. Vamos a ir ahora. Hechos 18:26. Es un pasaje que también ha traído alguna consideración no del todo correcta por parte de algunos que enseñan con este pasaje. Hechos 18:26. 18:26 dice, está hablando de un tal Apolo, ¿no? Fíjense que voy a leer del 25, dice, había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Muchos que defienden lo que es la enseñanza bíblica congregacional de la mujer, utilizan este pasaje como un ejemplo y por así decirlo, una justificación de por qué la mujer debe enseñar. Pero acá, mis queridos hermanos, lo que tenemos que tener en cuenta son dos cosas. En primer lugar, es que tanto Priscila y Aquila no enseñaron congregacionalmente a Apolos su error y le expusieron más correctamente el mensaje, sino que lo hicieron cuando Apolos terminó de enseñar y de predicar, lo llamaron aparte y le expusieron y le demostraron, seguramente con referencias a los hechos que habían sucedido, al bautismo del Señor Jesucristo, al bautismo que el Señor Jesucristo encargó, le enseñaron más correctamente la doctrina para que corrigiese en ese aspecto. Pero tenemos que considerar dos cosas. Primero, no lo hicieron en la congregación, no se puso Priscila y Aquila. Priscila era una mujer de mucho valor, aparentemente, porque se la nombra primero, y en la literatura más antigua no era tan normal que se la nombre así. Era una mujer de mucho valor, aparece varias veces, aparece como Prisca también en algunos otros lugares de la Biblia. Pero ella no enseñaba públicamente a la congregación, sino que tomó con su marido, con Aquila, a Apolos y les pusieron más correctamente el mensaje. Y la primera es que no lo hicieron congregacionalmente, la segunda es que ella lo hizo con Apolos su marido. Por eso es importante también que cuando nosotros tomemos una enseñanza, tratemos de contextualizarla y ver qué es lo que estaba pasando. Dijimos que antes les comenté que no es que la mujer no pueda enseñar en nada, y eso lo vamos a ver ahora. Vamos a ir a Tito, capítulo 2. Tito 2. Tito 2. Y vamos a ir a los versículos 3 en adelante. Tito 2, 3. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemado. Acá está hablando de una mujer madura, una mujer que ya no es una mujer jovencita,
de una mujer ya más adulta, con sus años de experiencia. Y fíjense que habla de una enseñanza ahí. A partir de hablar de la conducta, de la forma en que debe conducirse, vestirse y todo, está hablando de un tipo de enseñanza. Y está hablando de la enseñanza a las mujeres más jóvenes, a ser maestras del bien. Las mujeres tienen una gran oportunidad de ser maestras del bien. Y cuando uno habla de maestras del bien, habla de ser maestros de la palabra en realidad. Bueno, en parte sí, pero en parte no. En parte sí, porque la palabra es lo que nos ayuda a llevar vidas de bien. No existe una vida de bien, nadie puede ser un maestro del bien si no está basado en la palabra de Dios. Pero acá no está hablando de una enseñanza doctrinal, de la aclaración de las doctrinas y de la instrucción a la congregación, sino que está hablando de temas de vida práctica en las cuales primeramente se pone a las mujeres con más experiencia a enseñar a las más jóvenes cómo deben conducirse, a guiarlas. Porque una mujer con más experiencia justamente tiene más experiencia. Ha pasado por problemas, por situaciones, por dificultades en su vida que ayudan de una manera más idónea a mujeres más jóvenes que si la agarro yo, como por ejemplo, un anciano de la iglesia o Pedro. Entonces, posiblemente es más útil, no posiblemente, sino que acá lo dice, que una mujer con experiencia enseñe a las mujeres más jóvenes todas las cuestiones de una vida de una verdadera creyente. Pero no habla acá y no se propone a la mujer como una enseñadora de doctrina a la iglesia. No quiere decir que en su casa, cuando está criando sus hijos, cuando está leyendo la Biblia con ellos quizás, o instruyéndolos en alguna cuestión, no pueda discutir temas de doctrina que ella misma aprendió. La mujer, dice por ahí, no debe ejercer dominio sobre el varón. Déjenme buscar donde... Primera Timoteo, ¿dónde está? 2:11. Estoy medio chicato hoy. Primera Timoteo 2:11. 2:12. A ver, 2:12. Primera Timoteo 2:12. Fíjense qué dice, porque no permito que la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Cuando se dice así, ¿cuándo el niño pasa a ser hombre? Algunos no lo dejan nunca. No es por eso que no sean hombres. A los del Zoom no escucharon, pero perdones, bueno, no se puede. En la pubertad, cuando deja a su padre y a su madre, dicen por ahí, bueno, no está claro exactamente cuándo dejar. Pero si tuviésemos que entre nosotros poner un rango, ¿no? Pues yo creo que entre los, ¿qué podemos decir? 17 y los 18, entre los 16 y los 18, el niño pasa de niño a hombre, podemos decir, más o menos. Algunos me ponen cara, algunas madres acá me dicen, no, mi nene de por vida. Eso puede ser para las madres. Pero ¿cuándo el niño deja de ser niño y pasa a ser hombre? Bueno, no sé. Pero calculemos que entre los 16 y los 19, vamos a ampliar el rango, 15 y 19, algo por ahí, más o menos. Ya, bueno, pero ahí en líneas generales, más o menos,
calza el 95% de la población. Podemos decir que es la generalidad. Entonces, antes de eso, el niño aprende mucho con su madre. ¿Quién había aprendido con su madre y con su abuela? Timoteo, con Loida y con Eunice. ¿Y por qué sabemos que había aprendido? Porque no dice Timoteo aprendió con Loida y con Eunice. No, pero Pablo habla de la fe que habitó también en tu madre y en tu abuela. Es claro que una madre, si bien no enseña en la congregación, sí enseña a sus hijos. Tiene un rol importantísimo en la fe de los hijos, importantísimo, porque es con quien el hijo seguramente se abraza cuando siente un problema, a la noche cuando tiene, como digo siempre, ¿no? A la noche cuando el nene dice pa, la que se levanta la madre, o dice ma y enseguida está ahí. ¿Por qué? Porque las madres tienen un don que los padres no tenemos. Y en todo ese acompañar al hijo en su desarrollo, en su crecimiento, en ese niño hasta que sea hombre, la madre tiene la posibilidad de ir enseñando, dando lecciones de vida, como también es obligación del padre hacerlo, pero yo lo que estoy diciendo es que la madre sí tiene un rol de enseñanza ante sus hijos, y una vez que ellos son hombres, si bien le pueden seguir dando consejo y no lo dejan de hacer nunca, en la congregación probablemente esas mismas madres se tengan que sujetar al ministerio de sus hijos. ¿Se entiende lo que digo? Por eso nosotros también defendemos en la palabra en la iglesia esta postura. Porque si las iglesias respetásemos la enseñanza del Nuevo Testamento, les digo, hermanos, tendríamos una membresía madura, una membresía fuerte en el Señor, una membresía que cuando vengan los problemas no se debilite, sino que pueda saber enfrentarlos con la madurez espiritual. Yo estoy convencido de que cuando nosotros hacemos esto, agradamos al Señor. Y acá no se trata de las iglesias solo de los hermanos libres o de los pentecostales o de cualquier denominación. Agradezco que las iglesias de los hermanos libres en líneas generales mantienen estos principios, porque son principios buenos, no porque sean hermanos libres, porque hay otras iglesias que no son de hermanos libres que también guardan estos principios. Ojo, acá cuando uno dice, no, los hermanos libres son mejores, bueno, lo que es mejor es siempre guardar la palabra. Agradecemos los hermanos libres que tratamos de conservar estos principios. ¿Por qué agradecemos eso? Porque son bíblicos, porque son neotestamentarios. Entonces, la mujer en la congregación no tiene que tener un rol de dirección hacia el hombre. No debieran las mujeres enseñarle a hombres doctrina y todo eso. Sí pueden tener una charla, porque a veces es hasta enriquecedor para los jóvenes. Yo les recomiendo a los jóvenes que hablen con los más grandes, que hablen con las hermanas y con los hermanos más grandes, porque en la charla personal, quizás no en el ministerio congregacional, van a recolectar un montón de experiencias. A mí me encanta sentarme y hablar con gente que tiene experiencias de vida, experiencia de años, y háganlo. Cuando yo era más chico me costaba más, por eso les digo, aprovechen y hagan eso. Ahora bien, entonces alguien podrá decirme, che, y entonces la mujer, ¿qué queda? ¿Relegada para qué? ¿Para hacer el té en la iglesia o para qué? ¿Para barrer el salón? Miren, hay un montón de ministerios que la mujer puede tener en la iglesia. Por ejemplo, les voy a nombrar algunos que tengo acá, ¿no? Primero, recepción de mujeres que vienen a la iglesia, invitación de mujeres, orientación de mujeres. Ayer acá hubo damas y damitas. Y está bueno porque las damas instruyen un poquito a las damitas y les van dando lugar para que vayan aprendiendo a ser maestras del bien.
para que vayan estando preparadas para ocupar un rol de mujeres que agradan a Dios. Pero ¿qué más pueden hacer? Bueno, pueden ser maestras de escuela dominical, atendiendo niños, no hombres, niños, y enseñándoles, o niños y niñas, ¿no? Obviamente, y enseñándoles. ¿Y qué más pueden hacer? Bueno, pueden estar en la música, pueden estar en la alabanza. ¿Y qué más pueden hacer? Bueno, pueden estar dedicadas a tener contacto con la obra misionera. Por ejemplo, CONFE es un movimiento de mujeres que nos representaba siempre Margarita, donde las mujeres se tenían en cuenta, por ejemplo, tienen hoy en día en cuenta toda la ayuda que los misioneros necesitan, ayudas prácticas. Ayuda de la ropa para los chicos, de ciertas cuestiones que le faltan en el hogar a algunos misioneros que están medio olvidados por quienes en algún momento quizás los encomendaron, y ellas tienen contacto, hermano, ¿cómo está? Le escribe qué talle tienen sus hijos, a qué grado van, etcétera. Una tarea hermosa, entregando tratados y folletos. Hace poco imprimimos acá en la iglesia como 4.500 folletos. Eso tanto varones como mujeres pueden hacerlo. ¿Por qué no lo van a hacer? Todo lo que estoy diciendo lo pueden hacer varones como mujeres. ¿Y qué más podrían hacer? Y bueno, podrían, ya lo dijimos, aconsejar y discipular mujeres más jóvenes, diversas tareas dentro del templo. Todo esto lo pueden hacer varones y mujeres. Ordenar, hay que mantener todo como para la gloria de Dios, ¿no? Como para que entra alguien al salón y dice, esto es un desastre. ¿Y qué más podrían hacer? Bueno, llamar, hermanas, che, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te veo, ¿hay algún motivo para orar por vos? Ayudar, hermana, estás con un problema en tu casa, necesitas ayuda, voy, te ayudo. Siempre recuerdo el testimonio que daba Oscar de su abuela, había sido, que la familia de Oscar había venido al Señor. Seguramente Patricia está en el Zoom, yo no la veo ahora, ¿no? Pero está diciendo sí, porque ella se acuerda todo eso. Pero la abuela de Oscar había sido alcanzada por una familia, por una señora que, como tenía ella al marido enfermo o algo de eso, iba todos los días a ayudarla en sus tareas a la casa, y estaba ahí y la ayudaba, y si tenían que planchar, planchaban, y le ayudaba a cocinar, por él iba a hacer alguna compra, porque ella estaba atendiendo al marido. ¿Y saben qué? De ahí se ganó toda una familia para Cristo. Miren ustedes si una mujer uno la tiene como diciendo no puede tener un lugar en la obra. Para nada, no decimos eso. Lo único que hablamos es en la guía y consejería de la congregación, en la enseñanza de las doctrinas. ¿Y por qué? Y porque Dios así lo quiere. Entonces no vamos a discutir los criterios del Señor. Y después pueden usar sus diversos talentos, maestras, costureras, contadoras, arquitectas, dibujantes, lo que haya para ponerlo al servicio del Señor. Bueno, con esto estamos dando por finalizado, digamos, lo que es la mujer en la congregación. Hablamos del tema de la cobertura, que nos animamos a tocar este tema, y siempre me voy a animar a tocar este tema. ¿Por qué me voy a animar a tocar este tema? Porque está en la palabra de Dios, porque no es un capricho mío, entonces lo voy a decir con la palabra de Dios. Muchas veces nos enseñan estas cosas, lamentablemente. Velo y enseñanza y silencio en la congregación. Nos queda por ver hacia adelante algunas cuestiones de la vida personal y familiar en términos de tanto mujeres, y fíjense que cada vez que hablamos del ministerio de la mujer, inevitablemente queda alcanzada la responsabilidad del varón. Así que, si el Señor lo permite, en los próximos domingos, ya vamos a ir, creo que quedan 2 domingos más o menos, vamos a tratar de hacerlo en 2 domingos, así ya
no los canso demasiado, vamos a ir viendo algunas otras cuestiones que tienen que ver con la vida y el personal y familiar de una mujer que agrada a Dios. Bueno, ahí me acomodaste la cámara, ¿no, Guille? Está bien, no pasa nada. Bueno, voy a finalizar con una oración y después le voy a dejar a Pedro si quiere cerrar este momento. ¿Está? Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias una vez más por tu bondad para con nosotros. Gracias, Señor, porque una vez más podemos abrir con libertad tu palabra en nuestra congregación y glorificar tus consejos, Señor. Glorificar tu santo nombre, respetar tus enseñanzas. Ayúdanos, Padre, a que no seamos debilitados. Ayúdanos a estar pegados a lo que tu palabra nos enseña para que tu nombre sea glorificado. Danos fuerzas para el trabajo, danos fuerzas para el testimonio y para que siempre podamos estar como a ti te agrada. Nos ponemos en tus manos y agradecemos este tiempo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Me quedé con una deuda, discúlpeme, que les iba a decir, en 1 Corintios capítulo 14, discúlpeme, versículo 36 que dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? ¿Qué quiere decir ese pasaje? Cuando el apóstol Pablo le dice a los corintios que las mujeres deben callar, que deben estar sujetas a su marido, que si tienen dudas de la doctrina pregunten en la casa. Se estaba refiriendo a que no se armen discusiones donde las mujeres, por ejemplo, salten y los varones también, y que todos haya un griterío y un desorden en la congregación, que aparentemente sucedía. Por eso Pablo le dice, ¿acaso llegó a ustedes? ¿Saben lo que le está diciendo? ¿Ustedes son los dueños de la verdad? ¿A las demás iglesias no les llegó la Biblia? ¿Solo les llegó a ustedes? ¿Por qué? Porque aparentemente ellos creían que eran dueños de la verdad, porque eran un poquito desordenados en algunas cosas. Estaban llenos de dones, pero hacían las cosas no a la manera que había que hacerlas, sino a la manera personal. Nunca hagamos las cuestiones a la manera personal. Hagámoslas como el Señor quiere que las hagamos. ¿O acaso a nosotros llegó la palabra de Dios? Siempre tenemos que mirar que Dios habla en varios lugares. No creernos que tenemos nosotros la razón. La razón está en la palabra de Dios y no en nuestras decisiones personales. ¿Está? Amén.